Buenos días, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, soy consultor de PLM de Avegan Segura Tecnologías. Llevo 19 años trabajando en Avegan, de los cuales 17 han sido como diseñador y los dos últimos como consultor. La exposición de hoy durará entre 40 y 45 minutos y iré siguiendo el índice que tenéis en pantalla. En esta presentación mostraré las ventajas del uso de las herramientas de definición, análisis y programación de modelos destinados a ser fabricados mediante diferentes metodologías de fabricación aditiva en la plataforma 3D Experience. El objetivo es demostrar cómo el uso de estas herramientas es accesible para diseñadores sin ser expertos en simulación para optimizar sus diseños en fases tempranas del proyecto y así mejorar la eficiencia del diseño del producto y reducir tiempos y costes. Antes de entrar en el tema que nos ocupa hoy, os voy a hacer una pequeña presentación de quiénes somos como Avegan. Nosotros realizamos labores de consultoría de PLM, diseño, fabricación digital, mecanizado y sourcing, así como la distribución de software orientado al sector industrial, principalmente software de Dassault Systems como CATIA, Delmia, Enovia, 3D Experience, etc. En consecuencia, pues también realizamos labores de implantación, soporte y formación de las herramientas que distribuimos. Y abarcamos áreas como pues, la automoción, aeronáutica, ferrocarril, renovables, etc. Avegan en el 2002 se incorpora al grupo francés Segura Tecnologías, que es una de las principales sociedades de ingeniería europea. Está presente en más de 26 países, con más de 100 oficinas por todo el mundo y que cuenta con la experiencia de unos 10.000 técnicos y que abarcan diferentes áreas industriales. Segula está especializado en ingeniería y sitúa la innovación en el centro de su estrategia y lleva a cabo proyectos a gran escala, desde estudios hasta industrialización y producción. Antes, voy a explicar un poquito qué es 3D Experience, que se podría definir como un entorno de trabajo colaborativo basado en web, donde se accede a las soluciones de software para cada uno de los departamentos de la empresa, desde marketing a ventas o ingeniería, que le permitirán crear y compartir en tiempo real cualquier actividad o documentación generada. Para ello utilizo una serie de aplicaciones para tal fin agrupadas en cuatro conjuntos. Podríamos hablar, pues, por ejemplo, las aplicaciones sociales y colaborativas, que serían estas de aquí, que nos conectan con nuestro entorno de trabajo, como base de datos, como la base de datos Enovia y 3DSight. Las aplicaciones de diseño, que serían estas, que nos dan acceso a las herramientas de modelado 3D, creación de máquinas digitales, como Katia, SolidWorks, Geovia y Biovia. Aplicaciones de simulación, que nos permiten crear modelos de simulación, realizar cálculos y análisis como Simulia, Delmia y 3D Via. Y por último, las aplicaciones de información e inteligencia que nos permite acceder a gran cantidad de información relevante para nuestra actividad, como NetVibes o Xalith. Un ejemplo, en este ejemplo sería una captura de pantalla de nuestro portal configurado a nuestra manera o a la manera de nuestra empresa con las aplicaciones de información donde podemos visualizar la información relativa a nuestras tareas como información eh, externa de nuestro interés como RSS, correos electrónicos, noticias o acceso a las páginas web. Las aplicaciones sociales y colaborativas. Con estas accedemos en tiempo real al estado de nuestras tareas, dependiendo de nuestro rol en la empresa, ya sea diseñador, gestor, analista, proveedor, etc. ¿no? Por ejemplo, el estado de nuestros diseños, avance de los proyectos en los que somos partícipes, validaciones pendientes de tareas, gestión de usuarios, etc. Todo desde la misma plataforma. Y las aplicaciones de simulación. Con estas aplicaciones podremos acceder a las herramientas de Simulia, por ejemplo, y crear modelos de cálculo, gestionar simulaciones, analizar resultados, validarlos, etc. Y las aplicaciones de diseño. Bien, con las aplicaciones de diseño como Katia tendremos acceso a todas las herramientas de creación, visualización y acceso a los modelos de diseño dependiendo de nuestro rol, depende de los digamos, permisos o accesos que tengamos dentro de la plataforma 3D Experience. Y este sería pues, un ejemplo de la herramienta de
detalle de CATIA, que bueno, pues para los que conozcáis CATIA V5, pues bueno, veis que algunas características conservan, pero sí que ha habido un cambio bastante radical a lo que vienen siendo V5 o V6. Como novedad destacar que, bueno, lógicamente, por este tipo de filosofía de plataforma única para abarcar todas las actividades de las tareas o los roles de una empresa, viene como base una serie de herramientas que nos van a facilitar ese trabajo colaborativo. Nos da el acceso y la gestión de toda la información pública, privada o privada dentro de nuestro entorno de trabajo, de la plataforma CIDE Experience, desde un navegador web y desde cualquier parte que tenga acceso a Internet. Diseños, maqueta digital, seguimiento de proyectos, etc. También tenemos acceso a soporte colaborativo en modo privado, ya sea un chat entre los miembros de nuestra empresa o público, a modo de una comunidad internacional de foros de ayuda, por ejemplo, si necesitamos solucionar alguna duda sobre el uso de alguna herramienta, pues como ser Katia, Simulia o Enovia. También tenemos acceso total y centralizado a una sola herramienta para acceder a ese tipo de información, acceder a todos nuestros diseños, modelos, etcétera. También tenemos un sistema centralizado de búsquedas de cualquier tipo de información dentro de la plataforma, pues, con filtrado inteligente, con creación de etiquetas inteligentes, en la que podemos buscar tanto diseños como documentación, personas, etcétera. Y todas estas herramientas las tenemos instaladas como base dentro de la plataforma. Bien, ¿cómo podemos definir la fabricación aditiva? Pues bueno, es un proceso por el cual un documento o un archivo 3D es convertido a un objeto físico mediante la adición de capa por capa de material. ¿Vale? Este material puede ser plástico, resina, metal, etc. Este método también es conocido de manera más popular como impresión 3D, prototipado rápido, fabricación digital directa o fabricación 3D. La fabricación aditiva se inicia a partir de la creación de un archivo 3D mediante un programa de modelado de CAD, y este archivo se interpreta por la máquina de impresión, en el cual pues, bueno, ya se especifica dónde va a añadir el material. La fabricación aditiva es efectiva específicamente donde los métodos de fabricación tradicionales pues no pueden llegar o simplemente son costosos. Bien, la fabricación aditiva se define como la relación entre el diseño y la fabricación, considerando que un objeto puede ser producido si puede ser imaginado. O sea, nos da esa libertad de crear todo aquello que queramos y las limitaciones de la fabricación tradicional. ¿Qué tipos de productos podemos fabricar? Productos de partes funcionales de una sola etapa, no tenemos que pasar por varios procesos productivos, producción por lotes, creación de equipos mecánicos de alta capacidad, productos multimaterial de una sola, digamos, operación. Y bueno, esa facilidad de ofrecer una personalización total de aquello que hemos diseñado. La fabricación aditiva, bueno, siempre comienza, pues como me dije antes, con un modelo 3D. Y este archivo servirá como modelo base para la impresora, para definir pues, los perímetros, las guías de material, cómo depositar ese material capa a capa. Una vez todas las capas han sido generadas, pues el proceso de impresión pues, se considera finalizado. En la imagen que tenemos ahora observamos diferentes métodos de fabricación aditiva, diferenciadas por subtécnicas, materiales y procesos. A día de hoy se sigue innovando y creando nuevas tecnologías de fabricación. O sea, quiero decir que estos son lo que puede haber ahora, no más o menos en el mercado, pero prácticamente pues están, pues cada poco tiempo se desarrollan nuevas tecnologías, se mejoran estas tecnologías ya existentes, etc. Vale, vamos a ver un poquito
algunas de las más conocidas. La fabricación por filamento fundido yo creo que es la más conocida por todos, ¿no? Debido a su popularidad. Eh, las aplicaciones para este proceso de impresión son objetos conceptuales, modelos funcionales, prototipos y productos finales. Y podemos emplear diferentes tipos de material. Bueno, los más conocidos son pues, los plásticos tipo ABS y demás, ¿no? El polijet, que es muy similar a la estereolitografía, es un proceso de impresión de alta calidad que usa la luz ultravioleta para curar, endurecer un fotopolímero. Es ideal para desarrollar prototipos completamente ensamblados, geometrías complejas, detalladas y de diferentes materiales en la misma impresión. El sinterizado directo de metal por láser o sinterizado de polvo metálico, bueno, pues es un sinterizado que crea las capas sin llegar al límite de fusión del metal, y sus aplicaciones comúnmente son productos finales para la industria aeroespacial, defensa, medicina, creación de moldes, etcétera. Esta tecnología ofrece varios beneficios sobre la fabricación tradicional, ya que no requiere herramientas específicas y permite la producción tanto de prototipos como de productos finales. Y la sintetización de láser selectivo es un método que usa un proceso de fusión de polvo para fabricar sus objetos. Sus aplicaciones suelen ser diseños también para partes móviles, prototipos, productos de consumo, modelos arquitectónicos, hardware, carcasas, esculturas, etc. La estereolitografía, bueno, pues es un proceso que se utiliza en el que se utiliza una resina fotosensible que se cura por exposición a la luz. Esta es comúnmente utilizada para generar piezas detalladas, prototipos no funcionales, y puede ser usada también para crear moldes para moldeo de cera perdida. Y el chorro de pegamento multicolor, también conocido como impresión 3D a todo color, impresión en polvo de chorro de tinta. Se diferencia del resto de tecnologías en que se inyecta una resina aglutinante en un lecho de polvo que solidifica. Y las resinas pueden ser de varios colores, permitiendo así crear modelos como los de la imagen. Y también depende del polvo o las resinas, podemos crear diferentes tipos, o fabricar con diferentes tipos de materiales con diferentes características mecánicas, elasticidad, etc. Bien, en esta imagen, bueno, podemos ver un ejemplo de lo que podría ser el ciclo de vida de un producto en el que se ve implicada la fabricación aditiva. En una primera fase, bueno, si veis aquí, pues que he puesto CiDi, bueno, pues toda esta zona de aquí la podemos realizar dentro de la plataforma CiDi, o sea, prácticamente desde la concepción hasta la salida a la máquina. Y la parte que vemos aquí pues sería la parte que nos afectaría a los roles, o que la generaríamos con los roles de fabricación aditiva. Bueno, pues en una primera fase diseñamos nuestra pieza funcional, que podemos optimizar con la tecnología de optimización topológica, que bueno, ya estamos pensando en crear otro webinar para explicaros la funcionalidad del rol de optimización topológica para que se pueda llegar a este tipo de diseños. Una vez que tenemos el diseño terminado, validado, podemos haberlo calculado previamente con las herramientas de simulación. Ya activamos o utilizamos las herramientas de fabricación aditiva, creamos nuestra máquina virtual, que la podemos configurar a nuestra manera, dependiendo del parque de máquinas que tengamos. Configuramos la máquina, a partir de ahí generamos el modelo de proceso de laminado de las piezas, hacemos el nesting, etcétera, las características de velocidades y demás. Podemos pasar, dependiendo del proceso, una fase de análisis dependiendo de la metodología de fabricación, pues la pieza puede sufrir deformaciones por los cambios de temperatura de este mismo proceso, por lo cual podemos hacer un análisis y corregir ese diseño para que al final llegara a la calidad deseada.
generamos el archivo de salida, que puede ser un modelo 3D o un modelo 3D con parámetros que los va a leer, esos parámetros que va a leer la máquina, y a partir de ahí enviaríamos ese diseño ya a la máquina física y obteniendo finalmente nuestro producto. Bien, dentro de los roles de fabricación aditiva voy a explicar dos principales, que sería el Additive Manufacturing Engineer y el Power Programmer. Este primer rol sería para la impresión por deposición de material y la segunda será para impresión por sintetización, que además nos permite calcular la deformación de nuestra pieza debido a los cambios de temperatura y evitar errores de fabricación. En el rol de Additive Manufacturing Engineer pues tenemos las herramientas de nesting automático parametrizado, donde podemos configurar o preconfigurar sin tener que hacerlo a mano cómo queremos que se coloquen nuestras piezas, las distancias entre ellas, distancias al borde de la base, orientación, etcétera. Generación de soportes mediante patrones, ya sean de árbol, cónicos, mallados, etcétera. Toda esta generación de soportes, bueno, la podemos configurar y la podemos guardar también. Podemos reutilizar soportes que nosotros creamos como válidos y que podamos reutilizar, lo podemos reutilizar y no tenemos que generarlo desde cero. Son totalmente configurables y modificables en cualquier estado del proceso de creación del modelo de impresión 3D. Generación de trayectorias para la pieza y los soportes también podemos configurar velocidades, espesores, etcétera, etcétera. Posibilidad de visualización capa a capa, podemos analizar virtualmente pues por dónde va a pasar el cabezal en las zonas pues igual que veamos más críticas o más en detalle, y la capacidad de exportación de los modelos generados a diferentes formatos, ya sean formatos 3D pues, como el STL u otros formatos que contengan más información, pues AMF, CLI, etcétera, etcétera. Este rol y sus herramientas nos permiten la reutilización de configuraciones de máquinas, soportes y trayectorias, materiales, etc. ¿Qué significa eso? Pues que todo lo que ya hemos generado se guarda en Enovia y lo podemos reutilizar. No tenemos que parametrizar de nuevo una máquina si ya la tenemos guardada. O podemos crear incluso nuestra propia librería de máquinas, soportes, trayectorias, materiales, etc. Todo tipo de configuración se puede almacenar y reutilizar. Nos permite la previsión de errores en el proceso. Podemos analizar pues antes de mandar el modelo a la máquina física dónde puede haber problemas y poder cambiar pues, los parámetros. Colaboración multidisciplinar en tiempo real. Eso significa que nosotros dentro de la plataforma de 3D Experience no estamos aislados. Estamos conectados con las herramientas de cálculo, con las herramientas de diseño. Podemos actualizar en cualquier momento nuestra geometría, podemos realizar cálculos sobre nuestro modelo a imprimir, etcétera, realizar los cambios o validar los que sean pertinentes y seguir, digamos, y esos cambios se actualizarían en nuestro modelo de impresión. Y luego, pues bueno, tenemos un entorno sencillo e intuitivo para que no se hace necesario ser expertos en técnicos de impresión 3D. He preparado 4 cortes de vídeo donde pues vamos a ver un poquito ese proceso de generación de los modelos. Bien. Bueno, este vídeo que he preparado ya veis ahí el rol que tengo que he seleccionado, es el de fabricación aditiva. Y a partir de un modelo ya nos crea, digamos,
el modelo o el archivo de generación de la impresión 3D, donde va a generar ahí, donde va a ir apareciendo todos los elementos que vayamos añadiendo. Bien, en lugar de hacer todo en un bloque, las letras que tenéis en pantalla, pues intentando aprovechar el espacio, pues voy a seleccionar, las voy a seleccionar por separado, añadiendo la cantidad que quiero de cada uno de los elementos. Y así poder distribuirlos en la base, en la placa base. Y añadido la geometría, ya veis la guía, digamos que el entorno ya me está diciendo paso a paso que tengo que ir añadiendo. Primero añadido las piezas, ahora voy a añadir la máquina, que esta máquina la podría tener guardada y volver a leerla, volver a acceder a ella buscándola en Novia. Bueno, en este caso, bueno, ya podéis ver la cantidad de parámetros que podemos configurar. Voy a añadir una placa base que también la podría buscar o la puedo generar. Añado las dimensiones. Y así, bueno, en el árbol podéis ver que está todo reflejado, lo podemos cambiar en cualquier momento, podemos acceder otra vez a los parámetros, a las dimensiones, cambiarlo en cualquier momento si vemos que el resultado pues no es óptimo. Y ahora lo que voy a hacer es, digamos, optimizar el espacio. Que Katia, que Katia me haga el nesting de las piezas. Puedo parametrizar, como comento antes, pues una serie de reglas de nesting. Puedo pues, cambiar las distancias o excluir zonas para que no se coloquen las piezas en esas áreas, etcétera. Bueno, ahí me he hecho un cálculo previo, pues para mí ese cálculo no es óptimo y bueno, pues de manera sencilla pues voy a añadir yo una parametrización que es añadir la orientación de las piezas. Como veis, realmente no estoy accediendo a los menús de abajo, a los iconos, todo se me aparece bueno, en la pantalla de 3D, también lo tengo todo accesible en el cuadro diálogo que tenéis a la derecha. Y ya os digo que es bastante intuitivo de aprender. Bueno, pues ahí ya le he configurado, le he dado esas reglas. Ya me ha hecho el nesting, las distancias son las que yo le he dado entre cada una de las geometrías. Aún así, en cualquier momento puedo seleccionar cualquiera de los elementos y moverlos, cambiarlo de sitio a mi gusto. Bien, pues con esto ya tendríamos el layout en nuestra placa base y tenemos la máquina configurada de nuestro modelo. Bien, una vez que tenemos ya creado el layout, vamos a crear los soportes. Bien, damos abajo en el menú, tenemos la herramienta de creación de soportes. Como veis, aparece un listado de todas las geometrías. Eso nos permite crear un tipo de soporte diferente para cada elemento que vayamos a modelizar. Y en este cuadro podemos elegir distintos tipos de soporte, ya sea de árbol o de entramado, y bueno, cambiar sus características, espacios entre ellos, etcétera, etcétera.
También podemos elegir las zonas, en este caso son piezas muy sencillas, pero podemos añadir o eliminar zonas donde queremos o no queremos que haya soportes, dependiendo de la geometría que estemos trabajando. En este caso, pues bueno, ya he creado una regla y voy a asignar a las letras esa regla con ese tipo de soporte. Y ahora voy a generar pues otra regla diferente para las esferas. En este caso voy a usar de árbol y ahí podría elegir pues radios, espesores de ramas, espacio entre las ramas, etcétera. Podemos ejecutarlo, visualizarlo y luego pues en cualquier momento modificarlo. Bien, ahí añado las reglas a las esferas y le diré a generar. Y me generaría los soportes. Por un problema de gráfica no se puede visualizar por mi portátil, pero bueno, en el siguiente vídeo vais a ver cómo quedan esos soportes terminados. No tarda mucho, esto que veis en tiempo real, y ya estaría terminado el proceso de cálculo de los soportes. En el siguiente vídeo lo vais a ver. Bueno, pues ahí sí que ya podéis ver los soportes y los dos tipos de soportes que he creado antes. Toda la información queda almacenada en el árbol, queda guardada de novia, podemos acceder en cualquier momento, modificarla, eliminarla, añadir otra nueva. Nos permite esa flexibilidad. Y en el caso de que modificásemos la geometría, pues se nos actualizaría. Bien, una vez validados los soportes, pues voy a hacer el slicing, el laminado, las pasadas, voy a generar las pasadas de la impresora. Tanto, ya veis que hay diferencia entre pieza y soporte. Podemos asignar un tipo de trayectoria para nuestra pieza y un tipo de trayectoria totalmente diferente para los soportes. En este caso los soportes son paredes finas y tenemos y las piezas son macitas, son sólidas. Pues bueno, pues usaríamos dos configuraciones diferentes. Como he dicho antes, creamos las reglas o las buscamos en la base de datos y las tenemos ya creadas, las podemos reutilizar y asignamos a cada uno de los elementos esas reglas, dependiendo del diseño. Bien, una vez que ya estén todas asignadas, se genera. Mira, veis que nada, veis, ya está. Y ahora podemos inspeccionar ese capa a capa lo que hemos generado. Ahí se vería una o podemos ver un rango de pasadas
podemos ver en detalle pues, las zonas que sean críticas o que veamos que puede haber algún fallo, pues bueno, visualizarlas, modificarlas para evitar ese error luego ya en la fabricación. Bueno, una vez que tenemos ya generado tanto la geometría como las pasadas, podemos exportar la información que tenemos en el modelo. Podemos exportar todo, parte, seleccionar lo que queremos exportar y luego, pues bueno, ya veis ahí los diferentes formatos de exportación. Y una vez que lo tengamos, pues exportamos. Bien, y el último vídeo, sin más, pues he exportado un STL y sin más, pues para que veáis, lo he importado otra vez en 3D Experience. Y simplemente pues que veáis cómo queda. Pues ese sería el modelo generado en STL. Bien. Sobre el otro rol, el Powder Programmer, también tenemos el nesting automático y parametrizado, igual que el anterior, generación de soporte mediante patrones, árbol cónico, esmayo, etc., generación de trayectorias para pieza y soporte, y nos añade la simulación realista termomecánica del modelo, ¿vale? Que prevé la deformación por cambios de temperatura mientras está imprimiendo la pieza. La capacidad de exportación en diferentes formatos y además la exportación en formato MTT para impresoras 3D Renisable. Como el rol anterior permite la reutilización de configuraciones, máquinas, soportes, trayectorias, etc. Previsión de errores de proceso, por supuesto. Colaboración multidisciplinar en tiempo real, lo que hemos comentado antes, que bueno, pues, está, digamos, todo linkado, todo unido, ¿no? Tanto el diseño como el cálculo, como la creación de modelos de impresión 3D, de tal manera que podemos acceder a cualquier fase de ese proyecto, hacer cambios y actualizarlos dentro de la plataforma Field Experience. Y las herramientas se presentan de un modo intuitivo y sencillo, ¿vale? Para la gente no hace falta tener esa experiencia en estas tecnologías que son bastante nuevas para crear nuestros modelos de impresión 3D. Y bien, bueno, pues en esta diapositiva voy a presentar, voy a enseñar tres vídeos por no ver lo mismo que hemos visto antes. Pues bueno, ¿qué novedades o qué diferencias hay con el anterior rol? El anterior era para deposición de material y este para sinterizado por láser. Bueno, en este caso pues he definido una serie de trayectorias, los soportes, el soporte, he colocado la pieza, he configurado la máquina y demás. Y bueno, para que veáis un poco, veis que aquí estoy definiendo el núcleo. Lógicamente la pieza va a tener una trayectoria diferente que los soportes. Y aquí, bueno, se puede hacer de manera automática, si dentro de la G, pues bueno, puedo añadir o quitar esos soportes. Si en el caso de que no los necesite, por las características, pues puedo eliminar esos soportes, o sea, no son obligatorios. O puedo configurarlos de otra manera, darles diferentes geometrías. Bien, ahí he definido las trayectorias. Las va a generar y vamos a visualizarlas. Y ahí, bueno, en este caso le he dicho que no genere todo el sólido completo, pues para aprovechar el material no hace falta
Y bueno, veis cómo se diferencian unas zonas de otras, ¿vale? La zona de, digamos, de contorno de la zona de relleno. Y ahí podemos ver, pues bueno, ver todas las capas. En este caso las he puesto muy separadas para que se puedan ver, pero bueno, lógicamente no estarían más juntas. Y bueno, la capacidad de exportación, pues como veis aquí, pues es la misma que la teníamos, pero añade el MTT. También tenemos esta herramienta de análisis que nos permite ver, vale, creo que lo tengo al revés el vídeo, que nos permite analizar la precisión de las pasadas, cómo va a crear, como dependiendo del paso, del espesor de la capa, etcétera, etcétera, ¿no? Pues lógicamente la pieza física en ciertas zonas no puede corresponder o puede llegar a la precisión de la pieza teórica. Y entonces esta herramienta analiza toda esa información y nos muestra si va a haber zonas donde bueno, pues, no va a cumplir con esa precisión. Y en consecuencia pues podemos modificar pues, el paso, espesores o velocidades, no sé, pues más características o más propiedades para llegar a ese objetivo. Y por último, este vídeo muestra la herramienta de cálculo de la deformación por cambio de temperatura. Los que conozcáis Simulia, Simulia dentro de CID Experience, o que hayan visto el webinar que hicimos en su día de Simulia dentro de CID Experience, conocerán este menú. Si os fijáis a la derecha aparece una lista de tareas a realizar para llegar a la simulación, para poder realizar la simulación. Esto es lo que comentaba de entorno intuitivo y orientado a no expertos en cálculo. Si veis aparece una serie de líneas, pues setup, mallas, propiedades de modelo, etcétera, etcétera, que nos van guiando en el proceso de cálculo. Si veis abajo, una vez que pinchamos en una de las líneas, nos aparece abajo las herramientas necesarias para completar esos datos, ¿no? Para completar esa fase de la creación del modelo de cálculo. Con lo cual no tenemos que ir abajo a buscar la herramienta, cuál es esa herramienta que tengo que usar. Directamente ya nos aparece abajo en comandos pues una serie de información y las herramientas a utilizar. Con lo cual nos va guiando de manera muy sencilla en el proceso. Una vez que tenemos que cumplimos con todas las condiciones, deposición de material, refrigeración, capas térmicas, etcétera, 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 ya nos permite simular. Que sepáis que podemos simular de manera local y de manera en red. Hay muchas modalidades de simulación dentro de CID Experience. Y bueno, esta sería una animación del resultado del cambio de temperatura en esa impresión. Bien, una vez realizada el análisis, la pieza se va a deformar. ¿Vale? Vamos a tener la malla de deformación de esa geometría. ¿Qué podemos hacer con esa malla? Bueno, pues esa malla de deformación con eso extraemos una matriz de deformación que sería esta que tenemos aquí. Bueno, este cuadro los que conozcan RSEO en KTV5 les sonará. Lo que hacemos es invertir esa malla de deformación y aplicarla a nuestra geometría. De tal manera que vamos a imprimir esa geometría deformada para la hora de sufrir esos cambios de temperatura, pues el resultado sea pues, a la geometría teórica.
Bien, pues hasta aquí la exposición de fabricación aditiva con 3D Experience. Este webinar ha sido grabado y recibiréis un correo electrónico con el enlace para poder descargaros el vídeo resultante. También lo colgaremos en nuestro canal de YouTube. Todas las preguntas relativas a la exposición de hoy de 3D Experience o cualquier otra duda que tengáis, podéis hacerlas a través del correo en pantalla solucionesavegan@vegan.es. Espero que esta exposición haya sido de vuestro agrado y muchas gracias por vuestro tiempo. Un cordial saludo.